Buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Hay alguien? Buenos días, profe. Buenos días. Ahí sí, Buenos muchas días, gracias. profe. Buenos días. Em, Chicos, para empezar la clase, les voy a mostrar algo que lo he estado, bueno, obviamente es algo que yo estoy completando. Les voy a compartir pantalla. Déjenme ver si lo tengo acá abierto. ¿Cómo les fue con la tarea mientras tanto? Estaba fácil, estaba difícil, estaba larga, estaba, no sé. Ya, Julián me dice Mahoma. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere dar su opinión? Pablo dice que no se acuerda. El Ignacio Alarcón dice más o menos. Julián dice estaba bien, pero a mí se me fue. ¿Qué se le fue? Sí, la 7, la guía 7, parte 1. Ya. Ah, la materia. Sí, bueno, esta guía que viene ahora, que es la guía 7, la idea es que sea un repaso de lo que hemos estado viendo, de las cosas más significativas, obviamente las que son más importantes. ¿Ya? Que en este caso es como los métodos de electrización, la ley de Coulomb, la ley de Ohm, ¿cierto? Esas son como las cosas más importantes de esta unidad que tiene que quedar como claro, ¿cierto? Entonces en eso se consiste la guía número 7 que la vamos a hacer en varias partes, ¿ya? Esto le quería mostrar yo a ustedes. Esto es lo que he estado haciendo, ¿cierto? Bueno, muchas cosas he estado haciendo. Pero dentro de todo, las tareas, por lo menos la gente que no está cumpliendo, yo la estoy anotando acá, ¿ya? Y por ejemplo, dos personas no cumplieron con la tarea 1, 3 personas con la tarea 2, todas estas personas con la tarea 3, 4, con la tarea 5, ¿cierto? La tarea 6, hay mucha gente que se va repitiendo, ¿cierto? Bueno, la tarea 7 no tuvo nada, ¿cierto? Y tenemos la tarea 6 y la tarea 8, que fue la de esta semana, que igual tuvo bastante gente que no la completó. Chicos, lo mismo que yo les he dicho en otras oportunidades. Voy a... Un segundito. Ahí que está llegando. Se lo he dicho en otras oportunidades. Si usted no ha entendido la guía, no sé, cualquier cosa. No ha entendido la guía o no ha entendido alguna pregunta, ¿cierto? No sé, pues supongamos que la guía tenía, no sé, 5 preguntas, supongamos. Usted sabe hacer la 1, la 2 y la 3. Entonces en la 4 y en la 5 pone profesora, no entendí cómo se hacía la 4. O profesora, no entendí la pregunta. O no entendí, no sé. Pero pongan algo y lo suben, ¿ya? Porque si usted no sube nada, como pasó con estas personas, ¿cierto? Que están acá, Lin toma que no hicieron la tarea, ¿ya? Entonces, porque claro, puede ser que usted en verdad no la haya hecho, que ni siquiera se metió en LinkedIn, que dijo ya, después la hago y se le pasó el tiempo y se le olvidó, puede pasar, ¿ya? Pero también debe pasar, ¿cierto? Yo me imagino que en algunos casos usted intentó hacer la tarea, que quizás preguntó, que quizás vio algunas páginas, pero aún así no pudo hacer la tarea. Entonces me deja ese recadito para yo saber, ¿ya? Y se lo he dicho anteriormente. Yo no tengo problemas con esos recaditos. Julián dice, profe, ¿es idea mía o las primeras tareas no están en LINMI? Y si entendimos... Claro, claro, Caro, en ese caso sí. Julián dice, hoy, Julián dice, profe, ¿es idea mía o las primeras tareas no están en LINMI? A mí ayer me pasó algo raro, que no sé si les pasó a ustedes. Dejé de compartir por si acaso.
yo me metí al IRMI y las tareas estaban, pero estaban como, les pusieron otra fecha que no correspondía, ¿ya? Eh, no sé, la verdad de las cosas, cuál es la visión que tienen ustedes del IRMI, porque yo entro como profesora, no como alumno, entonces ahí no lo sé. Pero puede ser, puede ser porque a mí, por ejemplo, en el IRMI se me cambiaron todas las fechas, todas las fechas, porque por ejemplo en las tareas a nosotros o a mí como profesora me aparecen dos fechas por tarea, la fecha en que yo subo el material y la fecha en que se cierra, por ejemplo, la tarea, ¿ya? Eh, pero ayer, sí, ayer me metí, antes de ayer, ayer me apareció este cambio, que por ejemplo la tarea, no sé, pues la tarea 4 me decía que yo la subí no sé, por decir por decir algo, eh, 5 de junio y yo la cerré el 5 de junio y eso no puede ser. Entonces se cambiaron las fechas, Julián, no sé, me imagino que igual a ustedes les puede haber cambiado algo de información. Yo ayer tenía con mi curso y les pregunté, me dijeron que sí, pero no me supieron decir muy bien qué. Eh, por eso yo les digo, o por eso tengan cuidado con Learmy, ¿ya? O sea, no solo con Learmy, con todas las aplicaciones o con todas las cosas, con toda la información que uno guarda de manera digital, porque se pueden perder, ¿ya? Entonces siempre ustedes tenganlo impresa o tenganlo respaldada en su cuaderno o de alguna manera, ¿ya? Porque se puede perder. O imagínense, de repente no tienen internet y quieren estudiar. Entonces, para que lo tengan en su cuaderno, ¿ya? Somos, ustedes son 17. Voy a pasar la lista, ¿ya? Ya, entonces ahí estamos a 8 de julio. Muy bien. Ya, entonces le voy a compartir la lista. Esta es una lista de Excel que tengo, ¿cierto? Porque la lista cambió un poquito en la asistencia. A ver, espérame. Ya número 4. Sí, sí, esa es la primera tarea, Julián. La guía número 4 es la tarea número 1. De la tarea número 2, eh, ahí le puse tarea número 2. Pero la primera solamente es tarea 4, o sea, guía número 4. Pensé en ponerle tarea número 1, pero como ya la había hecho, no quise modificarla como para, no sé, me dio cosita. Sí, esa es la primera tarea. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes para que vean la lista y me puedan decir presente, ¿cierto? Para que estén un poquito más atentos. Tengo abierto el chat, ¿cierto? Para que cuando los nombres puedan decir por el micrófono presente o por el chat. Ahí sí, ya apagué la estufa. Marcelo Aguilera. Aguilera está. Alarcón Ignacio. Ayala. Carvajal Nicolás. Nicolás Carvajal. Castro Renato. Martín. Ignacia. Cortés Pablo. Pablo Cortés, no. Francisca Cuevas. Presente, profe. Gracias. Jorge. Presente. Espinosa Valentina. Martín Fuente Alba. Presente, profe. Camila Guerrero. Camila Guerrero. Ay, de verdad que ya se fue.
Bastián Gutiérrez. Ahí lo acepté, Ignacia, muchas gracias. Es que si ustedes vieran todas las ventanas que hay abiertas en el computador. Ahí está, no se preocupe. Gutiérrez Benjamín. Benjamín. Nada que ver, Bastián Gutiérrez. Bastián ausente. Valentina Huerta. Mardones, Leandro. Leandro Mardones, presente. Vicente Almedo. Presente. Dieter Orellana. Dieter. Ausente. ¿Tiene problemas de internet el Dieter? Gracias, Julián. Poblete Benjamín. Carolina. Lucas. Lucas Valdebenito. No. Alejandro Venegas. Rebolledo Benjamín. Y Figueroa José. Ahí está, muchas gracias. Ya, entonces dejo de compartir pantalla de mi Excel. Ya, no sé si la explicaron, pero la lista se está pasando solamente en el primer periodo. ¿Ya? Yo igual la paso, obviamente, para tener un registro de las personas que asisten o no asisten. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar la tarea, ¿cierto? Que es la guía 7, resumen parte 1. ¿Ya? Y vamos a compartir pantalla. Me van avisando si tienen dudas. Tengo el chat activado, ¿ya? Pero recuerden que yo estoy mirando generalmente el tablet, entonces puede ser que no lo vea siempre. Entonces, ya, entonces esto es lo que hicimos con el otro cuarto. Déjenme borrarlo. A ver, antes de... ¿alguien tuvo problemas con estas preguntas? Con las preguntas de selección múltiple. O sea, por lo que yo me vi en Learme, en general estaban relativamente buenas. Benja, ¿con cuál tuvo? Igual las vamos a revisar todas, pero para saber. Ya, muchas gracias, Benjamín. Ya, entonces vamos viendo. Ya, vamos a ir viendo una por una. No voy a borrar lo que ya está para ver si avanzamos un poquito más rápido. ¿Ya? Entonces, la número 1 dice si la distancia entre dos cargas se duplica. ¿Ya? Entonces, la fuerza eléctrica es. Entonces, cuando hablamos de la fuerza eléctrica, ¿cierto? Estamos hablando de la ley de Coulomb. Ya, esta ecuación que está aquí, ¿cierto? Es la ley de Coulomb. Esa de ahí. La ley de Coulomb dice que es la cuantización, ¿cierto?, de la fuerza eléctrica con que dos cargas se pueden atraer o se pueden repeler. ¿Ya? Esta es la ecuación, que es constante eléctrica. Esa constante eléctrica tiene un valor, ¿cierto?, que es constante, obviamente, pero para cargas que estén en el aire o en el vacío. Si estuvieran en otro medio, como en el agua o en el sólido, qué sé yo, es otro valor, ¿ya? Pero no lo vamos a ver, solamente para que lo sepan. La carga 1 es Q1, la carga 2 Q2, y la distancia entre ambas cargas viene siendo R, pero en este caso R al cuadrado.
Recuerden que la R es la distancia radial, es una distancia radial que al final forma lo que es como una especie de círculo o anillo. Y que va al cuadrado, pero no es el radio, es la distancia radial, ¿ya? Entonces, acá tenemos ya la ecuación, la ley de Coulomb, ¿cierto? Tenemos todo esto. Pero acá fíjense que me dicen que la distancia entre las dos cargas se duplica. Entonces fíjense que acá, y voy a seguir ocupando el negro, acá la constante eléctrica me queda igual. La carga 1 me queda igual, la carga 2 me queda igual. Lo único que cambia es la distancia radial que se duplica, ¿ya? Entonces, al duplicarse la carga, ahí sí, al duplicarse la carga, me queda dentro, yo le puse este paréntesis obviamente, para que se entendiera un poquito mejor. No es necesario el paréntesis, la verdad de las cosas. Ustedes lo pueden dejar así simplemente, ¿ya? Pero algunas personas se enredan y toman, por ejemplo, que esto o el 2 es aparte del radio, ¿ya? De la distancia radial. Le estaba diciendo todo el rato que no es y yo lo digo. ¿Ya? Entonces, por eso prefiero ponerlo entre paréntesis para que se entienda mejor, ¿ya? Pero no es necesario el paréntesis. Entonces, en este caso, el radio aumentó, ¿cierto? Al doble o se duplicó, pero está elevado a 2. Entonces, como está elevado a 2, ¿cierto? Me queda 4. 2 elevado a 2 es 4, ¿ya? Entonces, ¿qué hice en la última parte? Fíjense en la parte de acá abajo. En la parte de acá abajo, lo único que hice fue separar. Separar el 1/4, ¿cierto? De lo que era la ecuación. ¿Por qué? Porque me dice que la compare. O sea, no, en ningún lado dice comparar tal con tal. No lo dice, ¿ya? Pero sí le dice, si la distancia se duplica, ¿cierto? Entre estas dos cargas, ¿cuál es la nueva fuerza eléctrica? Entonces, obviamente piden comparar, ¿ya? Entonces, tenemos, como les comentaba, esto de acá arriba era inicialmente, y lo que tengo, ¿cierto? Ahora, ahí sí. Y lo que tengo ahora viene siendo 1/4 de lo que tenía inicialmente. Por eso me quedo con la alternativa C, ¿cierto? Que es, se reduce a la mitad, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Ya, entonces, nos vamos a pasar a la número 2. Si tienen dudas, recuerden ir haciéndole, ¿ya? Y la número 2 es bastante parecida. Nos dicen nuevamente la fuerza entre dos cargas. Siempre que nos dicen la fuerza entre dos cargas, no están diciendo la ley de Coulomb, ¿ya? Es automáticamente. Entonces, esta es, dijimos, la ley de Coulomb. Entonces, dice la fuerza entre dos cargas, Q1 y Q2, separadas a una distancia d, es F, ¿ya? Entonces, fíjense, acá, en la parte azul, ¿cierto? Yo copié F en la fuerza eléctrica. La constante no cambia. La carga 1, en este caso, es Q1 mayúscula, y la carga 2 es Q2 mayúscula. Y la distancia que separa estas dos cargas, en este caso, el enunciado dice que es t, entonces yo copié t. Y como va al cuadrado, se deja el cuadrado, ¿ya? Entonces simplemente se le cambia un poquito los símbolos. ¿Qué hacemos a continuación? A continuación seguimos leyendo, ¿cierto? Y dice, si cada una de las cargas duplica su valor, entonces el valor de la fuerza, ¿ya?
Entonces, aquí fíjense que se puso, se copia nuevamente constante eléctrica, carga 1, carga 2. Pero la diferencia es que se está duplicando el valor de cada carga como lo dice el enunciado. La distancia también se dejó tal cual. Entonces, volvemos a sacar lo que no corresponde en la ecuación y eso tienen que hacerlo siempre cuando les aparezca estos tipos de ejercicios. ¿Ya? Estos tipos de ejercicios suelen aparecer con lo que es, con lo que vimos nosotros el año pasado en movimiento circunferencial uniforme y con lo que estamos viendo ahora. Por lo menos en la PSU se veía de esa manera. ¿Ya? Entonces yo saco este 2 con este 2 porque no corresponden, ¿cierto? Los saco y los multiplico. 2 por 2 me quedan 4, por lo tanto este 4 también lo saco de la ecuación, ¿cierto? Este de acá, que está acá. Y de esa manera me queda que la fuerza se cuadruplica con respecto a lo que tenía inicialmente. Por eso la alternativa correcta vendría siendo la C en este caso. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? No. ¿Sigo? Ya. Entonces, la pregunta 3 dice, dos esferas de igual radio tienen cargas de menos 9.000 coulomb y 11.000 coulomb, respectivamente. Si se conectan a través de un conductor, ¿cuál será la carga con que quedará cada una de ellas una vez finalizada la transferencia? ¿Ya? Entonces, aquí está el método, o sea, tenemos que identificar en primer lugar que lo que está ocurriendo en la pregunta número 3 es método de electrización, ¿ya? Por contacto. O sea, dos cuerpos que se están tocando, ¿cierto? Y uno de ellos está cargado. Por lo menos uno de ellos. Aquí da el caso que son los dos que están cargados. Uno está cargado negativamente y el otro está cargado positivamente. Perdón. ¿Ya? Entonces, habían tres métodos para transferir carga. Estaba el método por contacto, el método por frotamiento y el método por, iba a decir por radiación, por polarización, ¿ya? Entonces, el primero, ¿cierto? Viene siendo en que por lo menos uno está cargado y se comparte la carga. Todo lo que se comparte en partes iguales, ¿ya? En el método por fricción o rozamiento, ¿cierto? O frotamiento. En este caso, ambos están neutros, se frotan, ¿cierto? Y lo que pierda uno, lo gana el otro, ¿ya? Y en el tercero, que es por polarización o inducción, ¿cierto? Generalmente se intenta dejar cargado con el signo contrario, generalmente, pero ahí es como más abierto, porque a veces la intención es dejarlo cargado con el signo contrario o a veces simplemente dejarlo neutro. Ahí va a ir dependiendo. Entonces, volviendo a este caso que es por contacto, vamos a tener una carga, un cuerpo cargado con menos 9 coulomb, como lo tenemos acá, ¿cierto? Y otro cuerpo, otra esfera, mejor dicho, con este valor 11 microcoulomb. Y están conectados por un alambre, por un conductor, ¿ya? Ese viene siendo el conductor, esta línea negra, ¿ya? Entonces, cuando están por contacto, lo que pasa es que se van a transferir las cargas. En este caso, recuerden que los protones son atraídos por los electrones y los electrones por los protones, ¿ya? Entonces, aquí significa que hay 9 electrones y aquí hay 11 protones, ¿ya? Por lo tanto, esos 9 electrones van a encontrar pareja con 9 protones del otro lado, ¿ya? Entonces van a quedar completamente pareja y van a dejar de ser la carga sobrante. Por lo tanto, lo que nos va a sobrar básicamente van a ser 2 protones y eso se van a dividir uno en cada cuerpo. Otra manera de analizarlo o de trabajarlo, ¿cierto? Es haciendo por álgebra.
yo algebraicamente digo que menos 9 microcoulomb, ¿cierto? Microcoulomb más 11 microcoulomb. En ese caso lo sumo, ¿cierto? Y me queda 2 microcoulomb. ¿Ya? Eso es la carga sobrante, que es lo mismo que habíamos dicho recién. Pero estos 2 microcoulomb, ¿cierto? Los tengo que dividir en estos dos cuerpos. Por lo tanto, lo divido en 2. Y al dividirlo por 2, me queda 1 microcoulomb por cada cuerpo. ¿Ya? Y esto es lo que finalmente me queda. Que una carga queda con 1 microcoulomb y la segunda carga o el segundo cuerpo o la segunda esfera también queda con 1 microcoulomb. ¿Ya? ¿Se entendió mejor? Eso no tenía que borrarlo. ¿Se entendió? Ah, ya, gracias. Es que como no escucho nada, entonces de repente me da la impresión que, no sé, no sé, ya. Pregunta 4 dice, una esfera se encuentra cargada positivamente y aislada cuando se conecta a través de un conductor a tierra. ¿Ya? Entonces fíjense, acá yo tengo la esfera que está cargada positivamente y se conectó a tierra. ¿Ya? Cuando hacemos la conexión a tierra es para que los electrones fluyan de la tierra a la esfera o de la esfera a la tierra. Va a depender de cada caso. Pero en general, como les comentaba anteriormente, este es el tercer método. Lo que se quiere o el objetivo de la conexión a tierra es para que mi cuerpo generalmente quede neutro, ¿ya? O quede estable, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga carga, exceso de carga, lo voy a conectar a tierra y el exceso de carga se me va a ir a tierra. Por eso los enchufes tienen tres patitas, ¿ya? Porque uno es la conexión a tierra, por seguridad. Entonces, en este caso, vuelvo a repetir, dice una esfera se encuentra cargada positivamente y aislada. Luego se conecta a través de un conductor a tierra, ¿ya? Entonces, los electrones, ¿para dónde van a ir? ¿De la Tierra a la esfera o de la esfera a la Tierra? ¿Qué piensan ustedes? Ya, bueno, está. Ya, muchas gracias. Entonces, recuerden que en este caso se conecta a la Tierra, por lo tanto, mi cuerpo, ¿cierto? Y va a atraer las cargas negativas. ¿Por qué? Porque tiene protones. Y los electrones con los protones son atraídos, se unen, ¿ya? Entonces, en este caso, los electrones que salen de la Tierra van a llegar a la esfera, en este caso, ¿ya? Por eso van a fluir, ¿ya? Entonces, en la Tierra, en este caso, fíjense, perdón, no dejé algo. Fíjense en estas tres líneas que están acá, las voy a borrar y las voy a hacer de nuevo. Ya, entonces, cuando yo haga conexión a Tierra, el símbolo son las tres líneas que ya la habían visto, ¿cierto? Son estas tres líneas que, para hacerlo un poquito mejor, ¿ya? Son tres líneas que van de manera decreciente. Esa es la simbología por si acaso, por si la ven en alguna pregunta. ¿Ya? Entonces, la conexión a Tierra siempre es para sacar, como para pedir electrones o para botar electrones, para dejarlos. ¿Ya? Se le dice que es un sumidero eléctrico. Un sumidero es como algo muy grande que independiente de lo que yo le agregue o le reste, no va a variar en nada. Puede ser sumidero eléctrico, puede ser sumidero térmico, ahí va a ir dependiendo de cada cosa. Por ejemplo, el agua es un sumidero térmico.
¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo mar y quiero aumentar la temperatura del mar, yo no, independiente que le agregue, por ejemplo, un hervidor lleno de agua caliente, el mar no va a aumentar la temperatura, ¿ya? Eso es un sumidero térmico en este caso. Ahora estamos hablando de un sumidero eléctrico, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir con esta pregunta. Y si ustedes se fijan, ¿cierto? La pregunta 5 dice, se tiene 4 partículas cargadas, P, R, T y U. Respecto de la interacción entre ellas, se sabe que P atrae a R. Entonces, por eso están las flechitas hacia el medio, ¿ya? Ahí está, las flechitas hacia el medio. Después dice R repele a T, entonces las flechas están hacia afuera. Y P repele a U, entonces nuevamente las flechitas hacia afuera. Este ejercicio ya lo habíamos visto, pero por si acaso. Dice si P tiene carga positiva, entonces P tiene carga positiva. Eso va a significar que R tiene carga positiva o negativa. Negativa. Negativa, ¿cierto? R negativa, R negativa. Por lo tanto, T es positiva o negativa. Como se repelen, ¿cierto? Eso significa que tienen la misma carga. Por lo tanto, es negativa. Y P ya habíamos dicho que tenía carga positiva. Por lo tanto, U, ¿qué carga tendrá? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva, ¿ya? Porque se están repeliendo. Entonces, U positiva, ¿ya? Entonces, la alternativa que mejor calza con negativo, negativo, positivo, en este caso es la alternativa C. Fíjense bien cuando diga respectivamente, porque les da el orden. A veces les cambian el orden y después dicen respectivamente tanto. ¿Ya? Entonces fíjense, tengan ojo con ese respectivamente. Entonces nos vamos a pasar a la última pregunta de selección múltiple. La última pregunta de selección múltiple, ¿cierto? Habla de cargas, pero no están hablando de líneas de fuerza, ¿ya? Las líneas de fuerza dijimos que eran las líneas de campo eléctrico. Entonces dice la pregunta 6, en un dibujo que representa las líneas de fuerza de un campo eléctrico se observa que ninguna de las líneas que salen de A llegan a B, ¿ya? Entonces voy a borrar este dibujo. Un poquito de paciencia. Ya, entonces, ya, si yo tengo una carga positiva y tengo una carga negativa, las líneas de campo siempre van a salir desde la carga positiva, siempre. Van a salir, van a ser como un puerco espín, ¿ya? Ahí me quedo medio chueca esa flecha, pero siempre van a ser líneas salientes, líneas tangenciales, radiales, ¿cierto? Siempre. Y cuando yo tenga una carga negativa, las líneas de campo van a entrar. Recuerden que las líneas de campo básicamente es cómo se modifica el ambiente cuando yo tengo una carga eléctrica. ¿Ya? Entonces estas líneas van a entrar. Pero el enunciado dice lo siguiente. Se observa, fíjense, de un campo eléctrico, se observa que ninguna de las líneas que salen de A, eso significa que si las líneas salen de A, significa que el cuerpo A es positivo, ¿ya? Entonces acá ponemos cuerpo A. Y luego dice que ninguna de las líneas que salen de A llega a B, por lo tanto B no es negativo.
porque no llega ninguna línea. Y como no llega ninguna, deben salir, ¿cierto? Porque no hay otra opción, la verdad, las cosas. O llega o sale. Entonces, en ese caso, es una línea positiva. Por lo tanto, como es positiva, como es positiva, las líneas de campo van a salir. ¿Ya? Y de esa manera, ninguna de las líneas que salga de A va a llegar a B, porque de B también están saliendo. Ahora fíjense que como ambas cargas o ambas esferas tienen el mismo sentido, el mismo signo, se están repeliendo. Y eso significa que las líneas de campo, voy a borrar esta flechita que dice acá, significa que estas líneas de campo se van a repeler, ¿ya? Y se va a formar una cosa así. No sé si yo les mostré las líneas de campo mejor dibujadas que las que hago yo, pero son muy lindas. Son muy simétricas, son muy lindas. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta son del mismo signo, ¿cierto? En primer lugar. Entonces, por lo tanto, la C ni la D vendrían siendo. Eso significa que nos queda la A y la B, porque la A y la B empiezan, las cargas son del mismo signo. Luego dice, las líneas de fuerza salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. Las líneas de fuerza salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedamos con la alternativa A. No sé si se dieron cuenta bien, si lo expliqué bien. ¿Ya? Pero las cargas siempre, o las líneas de campo, siempre van a salir de la carga positiva y van a llegar a la carga negativa. ¿Ya? Salen de la positiva y llegan a la negativa. Siempre. ¿Ya? Si, por ejemplo, no hay carga positiva, solamente van a llegar a la carga negativa. Si solamente hay carga positiva, solamente van a salir. Y si hay ambas, salen de la positiva, llegan a la negativa. ¿Ya? Pero siempre se va a dar ese caso. La B no es correcta porque fíjense que dice que las líneas de campo salen de la carga negativa y eso jamás ocurre. Jamás. ¿Ya? En ningún caso. Entonces, siempre de la carga positiva. ¿Alguna pregunta? ¿Algo, chicos? ¿Nos pasamos la parte de ejercicios o lo dejamos hasta acá? Mira, qué bueno. Ya, entonces vamos a... Mire que el Julián es el único que, que me respondió. Le vamos a hacer caso a Julián. Ya, entonces, estos ejercicios, supuestamente, según yo, son relativamente sencillos. ¿Ya? Dice, resolver los siguientes ejercicios de manera ordenada y clara. Indicar datos de ecuación, desarrollo de resultado. Entonces dice dos cargas, Q1 y Q2. Ya anotamos los datos. Q1 tiene un valor de 4 microcoulomb, que es 4 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2 menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulomb. Porque micro equivale a 10 elevado a menos 6. Se encuentra separada a una distancia de 25 centímetros. Entonces R igual a 25 centímetros. Aquí voy a agrandar un poquito esto. Y lo primero que debo hacer es hacer el traspaso de unidad. Entonces digo que 100 centímetros es un metro. Simplifico, simplifico. Y me quedan 0,25 metros. Mientras tanto, yo hago el diagrama y pongo la ecuación. ¿Qué dato me falta en la parte de datos? ¿Qué falta ahí?
Mientras ustedes lo piensan, ¿cierto? La carga 1 y la carga 2, cuando yo hago el diagrama, lo que me está pidiendo es simplemente hacia dónde van las fuerzas, nada más, ¿ya? Entonces, por eso yo dibujo la carga 1, o sea, la carga 1 y la carga 2. La carga 1 me quedó más grande eh, solamente porque lo dibujé mal, no es por nada en específico. Ahora, tiene mayor cantidad de carga, eso no significa que sea más grande, ¿ya? Y lo segundo, lo único que yo me voy a revisar cuando les pida hacer un diagrama es simplemente las flechas, porque eso es lo importante. Entonces dice realizar un diagrama vectorial. En el caso de la carga 1 es positiva y en el caso de la carga 2 es negativa. Eso significa que se van a estar atrayendo. Entonces yo dibujo las flechas hacia dentro. ¿Ya? Simplemente eso es el diagrama, nada más. ¿Ya? Entonces, la ley de Coulomb es fuerza eléctrica igual a constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 partido por esta distancia al cuadrado. Entonces, les pregunto... el K con la E es constante eléctrica. ¿Ya? La constante eléctrica, ¿cuánto valía? ¿Alguien se acuerda? Que ese valor me falta acá en los datos. ¿Alguien se acuerda cuánto valía? Era 10 elevado a 9, ¿o no? Ya. Falta ahí otro valor. ¿Alguien se acuerda? Ahí sí. 9 por 10 elevado a 9. La constante eléctrica. Recuerden que esta constante eléctrica, ¿cierto? Es solamente para el aire y el vacío. ¿Ya? Es una constante eléctrica, por lo tanto, mientras no cambie el medio, va a seguir siendo ese valor, 9 por 10 elevado a 9. ¿Ya? Un segundo. Quería ver si encontraba alguna otra constante eléctrica en otros medios para mostrarles, pero no encontré ninguna. Ya, ya, pero mientras tanto lo dejamos así. Entonces, la constante eléctrica en el aire o en el vacío tiene un valor de 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por coulomb cuadrado. ¿Ya? Ahí lo repetí de todas maneras, Julián. Entonces, la parte de desarrollo simplemente reemplazamos. Entonces, fuerza eléctrica, en este caso la constante dijimos que era 9, voy a agrandar un poquito esto, 9 por 10 elevado a 9. Por la carga 1. La carga 1 vale 4 por 10 elevado a menos 6. Por la carga 2 menos 2 por 10 elevado a menos 6. Y lo divido, ¿cierto?, por la distancia. En este caso la distancia vale 0,25. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica? Gracias, Ignacio. Ahí está, al cuadrado.
¿Alguien no está calculando o no está calculando? Le dio 2,3. Disculpa, Ignacia, ese... hoy les dio mucho. Siempre recuerden que estamos hablando de electrones y protones. Y viene siendo una fuerza que es obviamente eléctrica, pero muy pequeñita, ¿ya? A ver, vamos a ver cuánto da. Déjenme ver. Aquí hay una calculadora. Ya, pero veamos. Entonces, ustedes ponen en la calculadora 9 por 10 elevado a 9. ¿Ya? ¿Cómo se pone eso en la calculadora? Pero lo vimos el año pasado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que, a ver, no sé si lo ven ahí, es 9, se ocupa el E y luego el 9. Entonces, de esa manera yo pongo 9 por 10 elevado a 9 en la calculadora, ¿ya? Que ocupamos este de acá, el X, con base 10. Este se ocupa, ¿ya? Entonces, 9 por 10 elevado a 9 por 4 exponente a la menos 6. Ahí para que vean que lo puse 4 por 10 elevado a menos 6. Yo sé que lo ven al revés. ¿Ya? No hay una manera de ponérselo correcto, pero más o menos para que vean. Por menos 2 exponente a la menos 6. Ahí lo puse nuevamente, ¿cierto? El 2 exponente a la menos 6. Le sacamos el igual y da este valor, 0,072. ¿Ya? Entonces vamos a borrar este valor de acá y vamos a poner menos 0,072 dividido en los 0,25 al cuadrado. Y eso es este valor. ¿Ya? Entonces 0,0625. ¿Ya? Yo sé que lo ven al revés, pero no tengo otra manera de mostrarlo. Entonces, si dividimos 0,072 dividido en 0,0625, tenemos un valor de 1,152. ¿Ya? Entonces la fuerza eléctrica es menos 1,152 newton. ¿Ya? Pero me están preguntando el módulo de la fuerza. El módulo de la fuerza, ¿cierto?, es positivo. Es como un valor absoluto. Entonces simplemente 1,152 newton. Lo que se tienen que fijar acá, que cuando hablamos de la ley de Coulomb, todas las fuerzas son muy pequeñas, porque estamos hablando de carga eléctrica, algo que nosotros ni siquiera podemos ver con nuestro ojo, así de pequeño es. Entonces todas las fuerzas van a ser pequeñísimas, muy pequeñas. Las cargas van a ser pequeñas, por eso es 10 elevado a menos 6, puede ser 10 elevado a menos 9, puede ser 10 elevado a menos 3 también. Pero más grande que eso no van a tener una carga eléctrica. Si les da ese valor es porque está malo, ¿ya? Y pasa lo mismo con la distancia. La distancia siempre tiene que ser muy pequeña porque estamos hablando de cargas eléctricas, ¿ya? Las cargas eléctricas ya cuando hablamos, por ejemplo, que están separadas por 1 centímetro, ya es mucho, es como demasiado, ¿ya? Entonces siempre les tienen que dar valores muy pequeñitos. Cuando les den un valor muy grande o cualquier cosa, cualquier otro valor, hay algo raro, ¿ya? Entonces lo revisan, por favor. Esa es una de las maneras de saber si se hizo algo bien o no. Estos dos ejercicios me quedan 4 minutos, ¿ya? La idea es que ustedes también participen, porque a mí estar hablando todo el rato, en primer lugar, me cansa y me duele mucho la cabeza y estar esperando que ustedes contesten y todo eso. Entonces, sería más agradable que ustedes también participaran, ¿ya? Estos ejercicios que quedan se los voy a mandar
para que los revisen de todas maneras. Yo lo revisé en LeadMe y estaban, la mayoría por lo menos, estaban bastante bien. ¿Ya? Si alguien queda con duda o cualquier cosa, me las puedes preguntar a mi correo. O me la puede hacer la próxima clase, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? ¿Duda mientras tanto? No sé si la puedes, o sea, la Vale me pregunta si puede subir la tarea. No hay problema, o sea, si Lin me le deja subir la tarea, súbale. Ya, yo no tengo ningún problema con eso. Eso sí, después cuando la suba o si no la sube, me avisa para poder revisársela. ¿Ya? Sí, es que algunos me dicen que no deja, otros me dicen que sí dejan. Entonces ya ahí yo no sé la verdad de las cosas. Pero si lo deja subirla, suba. Y si no, me envía un correo, vale. ¿Ya? Profe, Porque no, dígame. ¿por qué puso 180 segundos? ¿No sería 60? Ay, sí, toda la razón. Es que multipliqué 60 el tiro por... Eso pasa por estar hablando y haciéndole esto. Ya, y entonces si tienen alguna duda, como les comentaba, me la preguntan en la próxima clase, ¿cierto? O me la pueden preguntar por correo. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? No. Ya, entonces vamos a terminar la clase porque el otro curso ya está entrando. Entonces, para que, para que vayan a su próxima clase, no sé si tienen más clases, me imagino que sí. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Yo a la 1 termino las clases y ahí le subo la tarea por si acaso. Ahí se las libero. Ya que estén bien, tengan una excelente semana. Adiós. Chao, que estén bien.